Cada noche, sin importar el clima, algo camina por nuestra calle silbando suavemente. Solo puedes escucharlo si estás en la sala de estar o en la cocina cuando pasa. Y siempre comienza exactamente a las 3:03 de la madrugada. El sonido comienza débil, en algún lugar cerca del comienzo del carril cerca de la casa de Carson. Estamos hacia el medio de la calle, por lo que el silbido pasa a nuestro lado antes de desvanecerse en dirección al callejón sin salida. Cuando era más joven, mi hermana y yo nos escabullimos en la cocina algunas noches para escuchar. A mamá y a papá no les gustaba eso, y nos iríamos al infierno si nos encontraran por ahí. Pero nunca fueron demasiado duros con nosotros, ya que siempre nos apegamos a la gran regla. La única regla. No intentes mirar lo que sea que está silbando. Mi barrio es un lugar divertido. He vivido aquí desde que tenía 6 años y me encanta. Las casas son pequeñas, pero están bien cuidadas. Tienen patios de buen tamaño y muchos lugares para recorrer. Hay muchos otros niños aquí de mi edad. Cumplí 13 años en octubre. Crecimos juntos y siempre jugábamos en el callejón sin salida, o deambulábamos de una entrada trasera a otra. Este fue un buen lugar para crecer. Ahora soy lo suficientemente mayor para verlo. Y aquí solo hay 2 cosas extrañas: el silbido en la noche y la buena suerte. Los silbidos nunca me molestaron mucho. Como dije, ni siquiera podía escucharlos desde mi habitación. Pero a mamá y a papá no les gustaba hablar de eso, así que dejé de hacer preguntas. Mi papá es un tipo fuerte, alto y tranquilo. Tiene un acento raro desde que se mudó a los Estados Unidos cuando era un niño. Su familia, o sea mis abuelos, son de las islas. Así es como le llaman ellos. Mi papá, la única vez que no está tan tranquilo es cuando suena el silbido. Entonces habla un poco más rápido. Sus ojos los mueve más rápido. Y nos dice que no lo pensemos tanto y que recordemos siempre la única regla. La gran regla. No intentes mirar afuera cuando pasan silbando. No es que pudiéramos mirar, aunque quisiéramos. Mira, hay persianas en el interior de cada ventana. Piezas gruesas de lona pesada que se tiran hacia abajo desde la parte superior y se traban en la parte inferior del marco de la ventana. Cada pestillo tiene incluso un pequeño candado, del tamaño de los que encontrarías en un diario. Mi papá cierra las persianas todas las noches antes de irnos a la cama y guarda la llave en su habitación. Mi mamá, bueno, no sé lo que piensa sobre los silbidos. La he visto en la sala de estar antes de las 3:03, cuando comienza el sonido. Si quisiera, podría verlo. Solo es cuestión de abrir la puerta solo una pulgada para mirar. No sale a menudo, o al menos no la he visto mucho, pero 1 o 2 veces al mes creo que se siente en nuestro gran sofá rojo a escuchar. El silbador tiene la misma melodía todas las noches. Es un tanto alegre. ¿Recuerdas que dije que hay 2 cosas extrañas sobre el lugar donde vivo? Además de nuestro silbador nocturno, todos en mi vecindario tienen mucha suerte. Es algo difícil de explicar y papá tampoco le gusta que hablemos mucho de esta parte. Pero parece que a la gente de aquí le pasan muchas cosas buenas. Por lo general son cosas pequeñas. Ganan un concurso de radio, obtienen un ascenso inesperado en el trabajo, o encuentran alguna punta de flecha enterradas en el jardín. Ya sabes, del tipo que sí son auténticas. El clima aquí es bastante bueno, y no hay crimen, y los jardines de todos florecen más brillantes en el otoño. 1.000.000 de pequeñas bendiciones. Lo escuché decir de mi mamá acerca de vivir aquí. Pero la razón principal por la que nos hemos quedado aquí, por la que nos mudamos aquí en primer lugar, es mi hermana Nola. Nació muy enferma, algo con sus pulmones. Ni siquiera pudimos traerla a casa cuando nació. Solo visitarla en el hospital.
Recuerdo que era pequeña, incluso comparada con otros bebés. Una maquinita tenía que respirar por ella. Nos mudamos a nuestra casa aquí para tener más cerca el hospital. Tan pronto como nos mudamos aquí, Nola empezó a mejorar. Los médicos no pudieron entenderlo. Lo atribuyeron a lo que sea que estaban haciendo, pero todos podíamos decir que estaban confundidos. Pero mis padres sí sabían. Incluso yo sabía que la mejora de Nola era solo otro de los millones de pequeñas bendiciones que recibimos por vivir en nuestro vecindario. Así que es por eso que nos quedamos, incluso después de que descubrimos que por cada pequeño milagro que sucede aquí todos los días, de vez en cuando sucede alguna cosa mala. Pero solo sucede si buscas al silbador. Mira, nuestro vecindario tiene un comité de bienvenida. Aparecen con una cazuela de macarrones, una canasta de regalo y una carpeta color manila cada vez que alguien nuevo se muda. Son muy amigables. 4 personas aparecieron cuando nos mudamos hace 7 años. El comité tuvo una pequeña charla. Me dieron una barra de sneaker y se turnaron para sostener a Nola. Era su primera semana fuera del hospital, por lo que fueron muy cuidadosos. Luego el comité pidió hablar con mis padres en privado, así que me enviaron a mi habitación, donde pude escuchar casi todas las palabras. El comité de bienvenida les dijo a mis padres lo agradable que era el vecindario. Realmente excepcional, difícil de explicar, escuché que dijeron. Y luego les contaron a mis padres sobre los silbidos aún más difíciles de explicar que ocurrían todas las madrugadas a las 3:03 y terminaban en punto de las 3:05. El grupo de nuestros nuevos vecinos advirtieron a mis padres que el silbador era silencioso. Nunca nos haría daño ni nos lastimaría, siempre y cuando no buscáramos de qué se trataba. Acentuaron esta parte, y puse mi oído en la puerta, esforzándome por escucharlos. Las personas que fueron en busca del silbador tuvieron un cambio de suerte. A veces, trágicamente, una nube negra se cerniría sobre cualquiera que mirara. Cualquier cosa que pudiera salir mal, saldría mal. El sobre manila que trajo el comité contenía cortes de periódicos, historias sobre accidentes automovilísticos y vidas arruinadas, muertes públicas y accidentes extraños. No todos mueren, escuché que decía el jefe del comité a mi papá. Pero la vida se les acaba. Incluso si viven, nunca más habrá luz en ellos. Me di cuenta de que mi madre no se lo estaba tomando tan en serio. Ella seguía preguntando si esto era una broma que les hacían a los nuevos vecinos. En un momento mi mamá se enojó. Acusó al comité de tratar de asustarnos para que saliéramos de nuestro nuevo hogar. Les preguntó si eran racistas porque mi papá era de las islas. Mi papá la calmó, le dijo que podía decir que nuestros nuevos vecinos eran sinceros y que solo estaban tratando de ayudarnos. Explicó que creció escuchando este tipo de historias de su mamá y que sabía que había cosas extrañas que caminaban entre nosotros. Algunas de esas cosas extrañas eran buenas y otras malas, pero la mayoría eran simplemente diferentes. Poco tiempo después de que se fue el comité, papá fue a la ferretería, compró las persianas de lona, los pestillos y las cerraduras. Las instaló en todas las ventanas de la casa después de la cena. Esa primera noche en nuestra nueva casa, salí de mi habitación a las 3 de la madrugada, solo para encontrar a mi papá despierto sentado en el sofá de la sala, abrazando a mi hermanita. Mi papá levantó su dedo en un movimiento de shh, pero palmeó el sofá a su lado. Me senté y esperamos juntos. Exactamente a las 3:03 escuchamos el silbido. El silbido regresa cada noche y nunca miramos y disfrutamos de nuestro millón de pequeñas bendiciones todos los días. Nola respira sola y se ha convertido en una chica fuerte e inteligente. Mi papá incluso se unió al comité de bienvenida. No tenemos nuevos vecinos a menudo, porque alguien querría irse. Pero cuando se muda una nueva familia, mi papá y el comité las traen una cazuela de macarrones, una canasta de regalo y la carpeta manila. Siempre puedo decir por la mirada del rostro de mi papá cuando regresa, si la familia tomó en serio el comité o si volveremos a tener nuevos vecinos muy pronto. No hace mucho tiempo, una familia se mudó directamente a nuestro lado.
La propietaria anterior, la señora Mady, falleció a los 105 años. Había vivido una buena y larga vida. Nuestros nuevos vecinos parecían encajar perfectamente. Creyeron en el comité de bienvenida. Siguieron el consejo de mi padre sobre cerrar las persianas, ya que tenían un hijo pequeño. Cualquiera que fueran los recortes de periódico que había en ese sobre Manila, cualquier evidencia, mi papá nunca nos dejó ver. Pero me imagino que debe haber sido terriblemente convincente, ya que nuestros vecinos se llevaron bien sin problema durante el primer mes. Una noche, cuando nuestros nuevos vecinos tuvieron que irse a la ciudad, enviaron a su hijo Holden para que se quedara con nosotros. En ese entonces tenía 12 años, un año menos que yo en la escuela. No lo conocía bien antes de esa noche, pero tan pronto como sus padres lo dejaron después de la cena, me di cuenta de que iba a ser un mal momento. ¿Sabes quién está siempre afuera silbando todas las noches? Holden preguntó en el momento en el que los adultos salieron de la habitación. Los tres estábamos sentados en el estudio, viendo una película en el televisor. Mi hermana y yo intercambiamos una mirada. Nosotros no hablamos de eso, dije. Creo que es ese bicho raro que vive en la gran casa amarilla de la esquina, dijo Holden. ¿El señor Tons?, preguntó mi hermana. De ninguna manera, él es realmente agradable. Holden se encogió de hombros. Debe ser un asesino psicópata entonces. No hablamos de eso, repetí. Vamos a mi habitación y juguemos videojuegos. Pasamos las siguientes horas jugando, comiendo palomitas de maíz y luego viendo películas. Una fiesta de pijamas típica, pero pude ver que Holden se estaba poniendo algo inquieto. Después de que mis padres nos desearon buenas noches, cerraron las persianas y se acostaron. Holden se levantó de su pub y caminó hacia donde estábamos Nola y yo. ¿Alguna vez has intentado mirar?, preguntó. Es casi la hora. Como la mayoría de las fiestas de pijama, habíamos ignorado convenientemente cualquier sugerencia de ir a dormir. Me sorprendió ver que tenía razón, eran casi las 3 de la madrugada. Ni siquiera puedo tratar de mirar porque mi papá cierra las persianas todas las noches y esconde la llave. Continué ignorándome. También nuestro papá, dijo Nola. No, respondió Holden. No lo hace. Tú lo viste hacerlo, dije un poco más cortante de lo que pretendía sonar. Holden sonrió. Tu papá cierra las persianas, sí, pero no esconde la llave. Lo mantiene justo en su llavero normal. ¿Entonces? Pregunté preocupado porque ya sabía lo que diría a continuación. Porque había notado que mi papá ya no se molestaba en esconder la llave después de todos estos años, porque sabía que nosotros no lo tomábamos en serio. Entonces, después de que tu papá cerró, pero antes de que tus padres se fueran a la cama, fui al baño. Y en mi camino, puede que haya echado un vistazo a su habitación. Y tal vez, puede que haya visto el llavero de tu papá en su mesita de noche. Y tal vez, fui y tomé prestada la llave de las persianas. Nola y yo nos miramos y la sonrisa de Holden solo se hizo más amplia. ¡Estás mintiendo! Holden se encogió de hombros. Puedes comprobarlo si quieres. Solo abre la puerta de tus padres y mira. Verás su llavero justo ahí, en la mesita de noche. Quédense aquí, no muevan un músculo, les dije a ambos. Corrí a la habitación de mis padres, pero dudé en la puerta. Si Holden no estuviera mintiendo, mi papá estaría enojado. Tenía miedo de pensar en eso, pero más miedo de una ventana abierta con el silbido justo afuera. Abrí la puerta, apenas 1 pulgada, y miré adentro. Pero estaba demasiado oscuro para ver. Tomando una respiración profunda, entré en la habitación. 2 pasos en la oscuridad y me congelé. Comenzaron los silbidos. Yo podía oírlo claramente, desde la habitación de mis padres. Nunca me di cuenta, pero deben de haber escuchado el sonido todas las noches desde que nos mudamos a la casa. Nunca nos dijeron nada. No creo que yo pudiera haber dormido si todas las noches lo estuviera escuchando. Me quedé ahí, escuchando los silbidos acercándose, sin saber si debía encender la luz o llamar a mi papá. Los suaves sonidos de la sala me devolvieron a la realidad.
¡Nola! Salí corriendo de la habitación de mis padres. Holden y Nola estaban parados cerca de la puerta principal, al lado de una ventana. Holden no estaba mintiendo. Pude verlo buscando a tientas la cerradura de una de las persianas. Escuché un clic y Holden dejó escapar una risita. Nola estaba de pie junto a él, asustada pero tal vez curiosa. La cosa que silbaba estaba justo fuera de nuestra casa. Creo que hice un sonido, grité, algo, no puedo recordar. El tiempo se sentía congelado, pero me encontré moviéndome. No soy rápido y nunca he sido atlético, pero de alguna manera recorrí el espacio entre Nola y yo en un solo momento. Mis ojos estaban fijos en ella, pero escuché a Holden mover la persiana completamente para que pudiéramos observar. Escuché un chasquido que comenzó a elevarse y escuché el silbido justo al otro lado de la ventana. Pero tenía mis brazos alrededor de Nola y nos giré para que ella no mirara hacia la ventana. Al mismo tiempo cerré los ojos con fuerza. La persiana se abrió de golpe. El silbido se detuvo. Sentí que Nola estaba temblando. No mires, ¿de acuerdo? No te des la vuelta. Estábamos colocados de modo que ella estuviera a espaldas del pasillo y yo de cara a la ventana. Mis ojos aún estaban cerrados. Extendí el brazo que tenía libre e intenté tocar a Holden. Mi mano rozó su brazo. Estaba temblando más que Nola. ¡Holden! ¡Holden! Pasé junto a él y cautelosamente busqué la ventana, con los ojos aún cerrados. Sentía el frío del vidrio contra mis dedos, más frío de lo que debería haber sido para la época del año. Moví mi mano por la ventana buscando la cuerda de la persiana. El vidrio comenzó a calentarse a medida que me acercaba, y había un suave zumbido que sentía a través de las yemas de mis dedos. Traté de no pensar en lo que podría haber del otro lado de la ventana. Finalmente, toqué la cuerda y cerré las persianas. En ese momento abrí mis ojos. En la tenue luz que se filtraba desde la cocina pude distinguir a Holden, pálido y pequeño, mirando la ventana cerrada. «Holden, ¿estás bien?». Se volvió hacia mí y lo único que salió de su boca fue un grito aterrador. Todo se volvió en una ráfaga de movimientos. Las luces se encendieron en el pasillo, luego en la sala de estar, los pasos de mis padres resonando por el suelo de la madera. No volteé a mirarlos. Mis ojos estaban pegados en Holden. Estaba pálido, se había mordido el labio con tanta fuerza que una delgada línea roja de sangre le corría por la barba y se orinó. «¿Qué pasó?», preguntó mi papá detrás de mí. Me las arreglé para alejarme de Holden y mirar hacia atrás. Nunca antes había visto a mi papá asustado, pero esa noche lo vi. En ese momento, un viejo y feo terror en su rostro, el miedo de un padre. Él miró. «¿Qué? ¿Solo Holden?», asentí con la cabeza. Mi papá dejó escapar un suspiro. Parecía tan aliviado que casi esperaba que festejara, pero luego se volvió hacia Holden y la cara de mi padre cambió. Me pregunté si se sentía mal por sentirse bien, porque Holden era el único que había mirado. Llamaron a la puerta, y todos nos quedamos congelados. «No abras», dijo mi madre. Siempre había pensado que era una escéptica y que solo bromeaba con mi padre sobre las ventanas y los silbidos, pero esa noche todos éramos creyentes. Me di cuenta de que mis padres tenían bates de béisbol que debieron haber tomado de su dormitorio. El golpeo volvió a sonar. Esta vez un poco más fuerte. «Por favor, no abran la puerta», dijo Holden. Mi papá se acercó a él y lo abrazó. «No lo haremos, chico», prometió mi papá, todavía sosteniendo su bate. «Nada va a entrar aquí esta noche». Esta vez los golpes fueron suficientemente fuertes como para sacudir la puerta. Holden volvió a gritar y Nola me rodeó del cuello con los brazos. Mi mamá se acercó y se arrodilló a nuestro lado, envolviéndonos a mi hermana y a mí. «Llama a la policía». Los golpes se detuvieron al instante. Mi padre nos miró por encima del hombro. «¿Tú crees?». Fue interrumpido por unos segundos golpes frenéticos que se apagaron en un corte. «Policía, llaman. La policía. Policía».
dijo algo desde el otro lado de la puerta. La voz de afuera sonaba exactamente como la de mi mamá, como un loro repitiendo las palabras. «Por favor, detente», le escuché susurrar. «No creo que llamarlos ayude», dijo mi papá. «¿Cómo sabremos cuándo ellos son los que están en la puerta?» Los golpes volvieron con más fuerza que antes. La puerta temblaba. Entonces, de repente, se detuvo. Después de un largo momento, volví a escuchar los golpes, pero provenían de nuestra puerta trasera. Todos volteamos hacia la puerta trasera, pero los golpes regresaron inmediatamente a la puerta principal. De adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Fuerte, luego silencio, luego fuerte de nuevo. De repente, el sonido venía de ambas puertas a la vez. Golpes grandes y pesados, como si fueran de un mazo. Entonces algo comenzó a golpear contra todas las ventanas de la casa. Luego las paredes. Era como si estuviéramos viviendo dentro de un temblor, con una docena de personas tratando de tocar a la vez. ¡Detente!, gritó Holden. Los golpes se detuvieron de repente. «No lo diré», dijo Holden mirando a la puerta. «Te prometo que no le diré a nadie lo que vi. Por favor, ya vete». Esperamos durante casi un minuto, y entonces lo escuchamos. Un suave tap, 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 procedente de la ventana por la que Holden había mirado antes. Holden comenzó a llorar. Mis papás lo abrazaron, pero nunca le mintieron. Nunca le dijeron que todo estaría bien. Los golpes en la ventana continuaron durante el resto de la noche. Nos acurrucamos juntos en la sala de estar por no sé cuánto tiempo. Eventualmente mi mamá trató de llevarnos a todos los niños a mi habitación, mientras mi papá se quedaba mirando la puerta. Pero en el momento en que nos subíamos a mi habitación, los golpes volvían, tan fuertes que era imposible ignorarlos. Tenía miedo de que la puerta no pudiera soportarlo. Volvimos a la sala de estar y cesaron los golpes. Solo quedaba el pequeño ruido en la ventana. Ninguno de nosotros pudo dormir esa noche. Alrededor de las 7 de la mañana el sonido por fin se detuvo. Esa es la hora en que sale el sol aquí. Esperamos otras 2 horas antes de que mi papá abriera las persianas de la ventana. Primero nos hizo volver a su habitación. Después lo escuché abrir la puerta y luego volver a entrar. «Está bien», nos dijo. «Está hecho, ya no hay nada». Los padres de Holden regresaron a la hora del almuerzo. Mi mamá y mi papá acompañaron a Holden a su casa y todos entraron por un rato. Nola y yo observábamos desde la ventana. Estuvo pegada a mí todo el día, justo a mi lado, a veces tomándome de la mano. Cuando mis padres regresaron se veían sombríos, pero no mencionaron nada de lo que le dijeron a la familia de Holden. Era domingo, así que pasamos el día juntos, pedimos pizza y vimos una película. Esa noche todos dormimos en mi habitación, Nola y mi mamá en la cama conmigo, y mi papá en una silla que había cercado. No llamaron a la puerta esa noche, ni ninguna otra desde entonces. Después de eso no vimos mucho a Holden ni a sus padres durante el resto de la semana, pero el jueves había un camión de mudanza en la entrada de su casa. Nola y yo los vimos empacar toda la tarde después de la escuela. Lo que más me llamó la atención es lo cansados que se veía Holden y sus padres. Los tres tenían la misma palidez y ojos sin luz. Incluso desde el otro lado de la calle me di cuenta de que algo andaba mal. Ese día Holden y su familia se fueron antes del atardecer. Recuerdo lo que nos dijo el comité de bienvenida cuando nos mudamos. No todos los que miran al silbador mueren, pero incluso los que viven se les apaga la luz. El resto de sus vidas están llenas de desgracias. 1.000.000 de pequeñas tragedias. Creo que los padres de Holden debieron mirar, ya sea para consolarlo si no creían, o para compartir la carga si es que lo hacían. Observo a Nola algunos días, feliz, joven y viva, y me pregunto si esa ocasión yo hubiera sido más lento, si ella hubiera mirado por la ventana esa noche, ¿habría mirado yo también? Tal vez para consolarla, o para compartir la carga. Me alegro de no tener que averiguarlo. Todavía vivimos en esa casa,
En ese barrio, todavía escuchamos a nuestro silbador pasar todas las noches. Las bendiciones, la suerte, las cosas buenas aquí son demasiado buenas para dejarlas. Pero tenemos cuidado. Ya no tenemos amigos para pasar la noche. Mi papá esconde muy bien la llave de las persianas. No es que haya ido a buscarla. Hay algunas cosas que simplemente no necesitas buscar.